Hola chicos, bienvenidos. En esta unidad vamos a trabajar sobre la geografía y la demografía. Con ustedes la profesora Omaira Ellis. Bien, ¿qué es la geografía científica? E iniciamos con este concepto tan importante que debemos conocer en esta asignatura, Geografía de Panamá. La geografía científica surge en el siglo XVIII con el uso del método inductivo, en este caso por Humboldt, impulsa su desarrollo como ciencia reflexiva. ¿Cuál fue el aporte principal de Humboldt a la geografía? En este caso sería entonces el desarrollo humanístico que se da dentro del desarrollo de la geografía como tal, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la geografía en un pasado obtuvo muchos beneficios, pero que en la actualidad ha obtenido la globalización como punto estratégico dentro en el marco del desarrollo geográfico en todo el entorno de nuestro país, ¿sí? En este caso, pues yo les podría decir que es la geografía científica de esa manera, analítica, práctica, reflexiva, ¿sí? Y está impulsada por Alejandro von Humboldt. Siguiente. La transición hacia la geografía científica. Bien, se incorpora al ser humano, como les acabo de decir, como un objeto de estudio y se plantea una geografía que estudia tanto lo natural como lo humano, ¿sí? Entonces, haciendo esa mezcla, entonces hacemos una deducción de que pues la geografía científica está desarrollada dentro del marco del humano o del hombre dentro del entorno geográfico. Y la interacción en este caso sería, ¿por qué usted considera que el ser humano como sujeto y objeto es, está inmerso en la geografía? ¿Por qué usted lo considera de tal manera? Lo vamos a ver en clases. Siguiente. Bien, aquí hay dos imágenes muy importantes, el determinismo y el posibilismo, dos términos interactísimos que buscan que la geografía como tal se desarrolle y se observe, se explique y se reflexione. El determinismo lo da Raxel y este sostiene que el medio natural determina al ser humano y el posibilismo lo hace por Vidal de la Blanche, Paul Vidal de la Blanche, que en este caso defiende su libertad, en donde él dice pues que el hombre se adapta al medio y que las cosas se dan y entonces nosotros los seres humanos nos determinamos a ello de manera natural. Raxel dice que el ser humano reacciona de esa manera y Paul Vidal de la Blas defiende de que nosotros los seres humanos nos adaptamos al medio de manera natural, no es que realmente somos así. Entonces, en este caso, entonces nos toca analizar esa reflexión de cuál de los dos tiene la razón, ¿sí? Y buscar la postura que crees que tiene más vigencia hoy, ¿ya? Entonces, por eso les coloqué por qué, que es la parte reflexiva. Estudiemos geografía de una manera reflexiva, analítica, que nos lleve entonces a entenderla más práctica. Siguiente. Bien, Raxel aplica el positivismo y las ideas darwinistas a la geografía y este considera que todo está determinado por el medio. Esta interacción busca entonces que los riesgos implican a ver al ser humano como totalmente determinado por su entorno, ¿ya? Y entonces Federico Raxel y el determinismo, ¿sí? Que busca entonces esa contemplación en donde el ser humano está dentro de una manera natural, viviendo con sus familias como tal, y abajo entonces los seres humanos se adaptan al medio, en este caso pues el frío, ¿sí? Entonces, ¿cuál de ellas sería el posibilismo o el determinismo? Siguiente. Bien, entonces Paul Vidal de la Blas dice sobre el posibilismo, en donde pues condiciona, pero no determina. Y en este caso, pues él defiende la capacidad de la elección del ser humano dentro de un entorno. Si usted sabe que no puede ir a una situación como tal o un frío, entonces él determina pues que la capacidad de usted indica que no va hacia allá. Entonces, puedes pensar un ejemplo y donde el ser humano haya superado su medio. ¿Me puedes dar un ejemplo? Entonces, lo vamos a ver en clases. Siguiente.
Sí, siguiente. Bien, el paisaje geográfico. Dentro de estos estudios, tanto de Federico Raxel y Paul Vidal de la Blache, el paisaje geográfico es muy importante tenerlo como eje principal, como concepto en este estudio de esta unidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Ya les digo. En este caso, el medio natural y la acción humana refleja elementos físicos y culturales interdependientes. Entonces, observa un paisaje cercano a ti y me dices qué elementos humanos y naturales lo componen. Y de ahí nosotros vamos a decir que es un paisaje geográfico por medio de esa ilustración. Y la vamos entonces a anotar. Siguiente. Bien, hay principios de la geografía. En este caso, yo los sugiero porque el ser humano necesita ser estudiado. Entonces, hay efectos de entornos, hay efectos de causalidad y nosotros debemos decir, bueno, aplican ambos principios, pero ¿por qué sucede un fenómeno natural en Panamá? ¿Sí? Puede suceder en todo el mundo, pero nosotros estamos estudiando geografía de Panamá y en este caso, pues a mí me toca entonces traspolar y decirles a ustedes por qué los principios de causalidad existen dentro de los principios de la geografía y por qué ambos principios analizan un fenómeno natural, ¿sí? En Panamá. Entonces, yo les coloqué a ustedes aquí un terremoto que las calles entonces están destruidas. Bien, este era un paisaje geográfico, pero fue destruido. Entonces, ¿por qué razón estos principios ocurren? Siguiente. Estos principios de la geografía, en este caso, consideramos que viene la relación, la evolución, la generalidad. Cada uno de ellos tiene que ver mucho con el principio de la geografía. Tres, cómo se conectan esos fenómenos. Cuatro, cómo cambian con el tiempo. Cinco, cuándo y dónde se repiten. ¿De acuerdo? Entonces usted me va a decir dentro de la interacción qué fenómenos geográficos conoces que ha evolucionado con el tiempo. ¿Ya? Entonces, todos estos principios de la geografía forman parte en el desarrollo de los fenómenos naturales que se dan. Siguiente. Bien, anterior. Bien, hay un resumen gráfico. Este resumen gráfico entonces compara entre el determinismo y el posibilismo, los principios básicos, influencia del medio versus acción humana. Cómo el medio desarrolla y entonces a usted entonces como acción humana lo desempeña. En este caso, pues, habría una interacción y es elaborar un cuadro, resumen, un mapa mental con lo aprendido. ¿Ya? Dentro de este resumen gráfico de lo que hemos dado hasta el momento. Siguiente. Y bueno, en la actualidad, como tema principal, que es el carácter científico de la geografía, nosotros debemos reflexionar y hacer un cierre en donde hace que la geografía científica permita comprender mejor la interacción entre el ser humano y el entorno natural, ¿sí? Y esta interacción sería cómo aplicarías este conocimiento en tu comunidad o entorno académico, ¿ya? Esperemos pues que la geografía científica nos permita comprender y distinguir entre lo del ser humano y el entorno natural. Gracias. Bien, eso es la geografía científica, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco sobre una parte importantísima de ellas, que sería entonces la demografía y geografía de la población. Esta es una unidad representativa dentro de la misma, ¿sí? Que hace entonces que lo que nosotros estudiamos como seres humanos se desempeñe y lo podemos entonces clasificar como acción, ¿sí? Vemos. Siguiente. Bien, ¿qué estudia la demografía? La demografía es una ciencia auxiliar de la geografía que analiza la población, en este caso su número, su distribución, estructura, evolución.
y se apoya en datos estadísticos para entender cómo cambian las sociedades. En este caso, entonces, nos da esa característica de estudio de acción humana dentro de la geografía. Siguiente. Bien, hay variables. En términos demográficos, estudios se le llaman variables y estas variables demográficas son claves para los estudios desarrollados. Como ejemplo, natalidad, mortalidad, fecundidad, nuxialidad, esperanza de vida, migración, crecimiento poblacional. ¿Cuál de estas variables crees que más impacta en tu entorno? Lo vemos en clase. Siguiente. Bien, hay indicadores. Miren las palabras que acabamos de mencionar, variables y en este caso indicadores. Estos indicadores y cálculos demográficos, por ejemplo, hay tasas de natalidad, nacimiento, habitantes por 1000, que se saca entonces esa tasa de natalidad y la tasa de mortalidad que busca entonces buscar el desarrollo de cada una de ellas por medio de estadísticas. Y hay crecimientos naturales y totales y dentro de ellos también existe una densidad poblacional. ¿Ya? Siguiente. Hay una geografía de la población que estudia cómo las personas se distribuyen y organizan en el espacio geográfico, analiza factores físicos y humanos que influyen en dónde y cómo viven las comunidades. Siguiente. Bien, hay factores que influyen en la distribución. ¿De qué? De la población. En este caso serían factores físicos como clima, relieve, vegetación, suelos, hidrografía. Hay espacios entonces humanos que influyen entonces en la economía, en la salud, en el transporte, en los servicios públicos. ¿Y qué factores predominan en tu comunidad? Estos que distribuyen la población, ¿cuáles serían? Lo vemos en clases. Siguiente. Siguiente. Bien, hay migraciones, causas y efectos. Estos tipos serían internas, externas, temporales, definitivas, causas naturales, desastres sociales, empleo, educación, salud, ¿sí? ¿Conoces casos de migración en tu entorno? ¿Sí? Entonces, de ellos, entonces vamos a hablar y vamos a diferenciar entre lo que es, qué impacto tuvo. Siguiente. Bien, cada uno de estos factores y estas variables determinan los problemas que se dan en el crecimiento de la población. ¿Qué tan necesario sería el crecimiento de la población dentro de la geografía? O sea, esa es una pregunta que nos debemos hacer por medio de la acción del ser humano, ¿sí? En nuestro entorno. Problemas físicos, ¿sí? Estos problemas físicos buscan, ¿qué buscan? La acción humana y el impacto que le da a la comunidad. Deforestación, contaminación, ¿sí? Inundaciones sociales, como por ejemplo en este caso, ¿qué busca la acción? Desempleo, hacinamiento, inseguridad, ¿sí? ¿Y qué soluciones aplicarías desde CETES? Sería entonces una parte académica, ¿ya? Siguiente. Dice, hay una población panameña, en este caso las características, hay una distribución desigual por provincias, en este caso pues eh, de Panamá, Panamá Oeste, Colón, concentran el 60% de la población. El 2020 la tasa de natalidad fue de 17,5 y de la mortalidad de 5,1 por cada 1000 habitantes. ¿Ya? Gracias, chicos.